bienvenidos a una nueva mesa de análisis de recintos del poder de Bloomberg Línea. Mi nombre es Mariano Espina y hoy me acompañan Juan Germano, politólogo y director de la consultora Isonomía, y Sheila Vicker, analista de opinión pública y directora de la consultora 3.0. Les agradezco a ambos por participar. Y la primera pregunta es un disparador y es: ¿qué datos van a estar observando este domingo 13 de agosto, día de las elecciones PASO? Una vez que ya se empiecen a conocer los resultados, ¿qué datos van a estar observando y que les puedan empezar a dar conclusiones hacia las elecciones generales del 22 de octubre? Bueno, mira, yo te diría lo que vamos a estar mirando son las preguntas de la elección, que es la participación, o sea, que seguramente va a estar por debajo de lo que suceda en las generales. La gente ha aprendido a votar con este sistema electoral y sabe que el voto de la primaria es un voto, podríamos decir, sin consecuencias, casi como para entender en qué estado está la opinión pública, ¿no? Digamos, por eso se dice, la primaria es como una encuesta, como una gran encuesta, ¿no? Vamos a estar mirando cómo, quién resulta vencedor de la disputa dentro de Juntos por el Cambio, de la disputa opositora, y vamos a estar mirando qué relación en los números, o sea, cómo quedan posicionados el ganador de esa interna en relación también con la figura de Milei. Básicamente, haciendo una lectura del tablero respecto de cómo se va a ordenar, o sea, cómo se puede llegar a leer octubre, porque bueno, después de las primarias, lo que empieza a pasar es algo así como un comportamiento electoral un poquitito más estratégico por parte de los electores, ¿no? Juan. Sí, comparto. La participación me parece el gran tema a analizar en este proceso. Vinculado a la historia, como bien decía Sheila, normalmente se ha visto que uno tiene digamos, variaciones en términos de la participación de cara a octubre. La verdad que las campañas, una vez que pasa la primaria, los que pasan a la final, digamos, se arman muy en función de los resultados de la primaria. Uno cuando diagrama campañas electorales, hasta la primaria lo arma con grupos focales, con encuestas, con investigación, con recorrido, etcétera, etcétera, etcétera. Después de la primaria lo que vale es el mapa, porque uno tiene perfectamente identificado, por supuesto, no a quién vota la ciudadanía, pero quién votó y quién no votó, en qué lugares votó más, votó menos, los cortes de boleta que hubo entre diversas categorías. A partir de ahí se diagrama un estilo de campaña completamente nuevo, teledirigido, diría, absolutamente teledirigido, en función de lo que ocurre. Entonces, yo miro sobre todo eso y para no repetirme con lo que dice Sheila, lo que sumaría tal vez es quiénes no pasaron, ¿no? Digamos, quiénes quedan afuera por no pasar el piso, y en función de eso también ver a dónde puede ir ese voto. Lo que me parece a mí interesante para ver es cierto, hay un proceso de aprendizaje del ciudadano con la primaria. Normalmente no se observa en la primaria mucho voto, digamos, estratégico mirando, voy a votar a otro candidato porque quiero que en la segunda vuelta pase algo. Normalmente no hay tal nivel de sofisticación de voto, pero después, por supuesto, miraremos eso y estaremos mirando sobre todo también lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, que es casi el 40% del padrón, también con una primaria de alto vuelo como es Santilli contra Grindetti, Larreta contra Bullrich, para observar qué es lo que puede pasar en octubre. Perfecto. Respecto a la participación, en 2015, en las presidenciales, en las PASO, la participación fue del 74,91% y en el 2019 también en las PASO del 76,40%, si no me equivoco. ¿Qué número sería, o sea, imaginan algo más bajo que eso incluso? ¿Y qué número por ahí a ustedes les encendería una alarma de, bueno, esto ya es preocupante, este nivel de participación? Hubo en algunas provincias abajo del 70, pero ¿cómo la ven ustedes, Sheila? Mira, dos cosas. Primero, yo digo, tengo en la cabeza dos hipótesis contrapuestas. La primera es, a los argentinos nos gusta elegir presidente. Nos gusta, o sea, el tiempo de 4 años es también un tiempo, yo te diría,
un tiempo ordenador de la experiencia de vida, ¿no? Digamos, nosotros vemos, por ejemplo, en las investigaciones ese cálculo de, bueno, cuando termine el próximo gobierno, mi hija va a tener, yo voy a estar o sea, voy a estar cerca de jubilarme, digo, cosas, razonamientos que tienen que ver con lapsos temporales de 4 años, que bueno, son lapsos temporales, te diría incluso también culturales, ¿no? Los lapsos que te ordenan los mundiales, los Juegos Olímpicos, ¿no? Digamos, entonces, los 4 años es una categoría temporal, hay un gusto por elegir presidente y también hay este conocimiento, este saber respecto de la baja o el bajo impacto real que tiene la primaria. Entonces, yo creo que claramente en octubre va a crecer, creo que va a crecer sustancialmente la participación y creo que digo, que estimo que una participación que esté por arriba de los 70 me sorprendería, creo que estaría hablando de una voluntad de movilización y de participación que no termino de ver tan activa en la ciudadanía, y por otro lado, porque ya venimos relevando indicadores, supongo que vos también, Juan, respecto de esta pregunta de ¿piensa asistir a las urnas? O sea, hay voluntad para responder encuestas, y cuando le preguntan, bueno, ¿piensa asistir? Y bueno, por ahí no, por supuesto tenés una distribución desigual de eso, creo que ahí hay un interrogante respecto de los más jóvenes. ¿Van a ir los más jóvenes que tienen un lazo con la escena política más débil? Bueno, ahí tenés una serie de interrogantes. De todos modos, insisto, de cara a las PASO, creo que una participación de más de 70 puntos sería todo un éxito. Bien, Básicamente esto es una confesión de que espero menos. bien. Juan. Sí, yo comparto, creo que el número mágico son el 70%. Ya votó casi la mitad del padrón, ¿no? Digamos, nos faltan algunas provincias, pero sobre todo nos falta la provincia de Buenos Aires y la ciudad como grandes distritos. En todo el voto que tuvimos se observa, hay como 4 puntos menos de participación respecto del 2019, ni siquiera hablo del 2021 porque es una elección de mitad de término, porque es una elección saliendo de pandemia, repleta de asteriscos, ¿no? Pero contra el 19 tenés una elección de casi 4 puntos menos de voto y tenés una elección de, si no me equivoco, casi 3 puntos más de voto en blanco. Estás hablando de 7 puntos de no voto, entre no participación y voto en blanco. Digo, es un dato definitivamente a considerar en la elección. Dicho esto, que va un poco de la mano no solo es una discusión, diría, académica, institucional, que podemos tener los politólogos o los sociólogos o los analistas, sobre todo cuando tenemos 40 años de democracia, ¿no? Digamos, entonces hay como una tendencia a decir cómo reconstruimos ese vínculo representante-representado. Eso es parte de la discusión. También hay una segunda parte de la discusión, mucho más mundana, mucho más pragmática, que tiene que ver con a quién le conviene más y menos participación. ¿No? Porque digo, hay dirigentes que les convendría más gente votando y hay dirigentes que les convendría menos. Pero es por los perfiles de sus propios votantes, por la dinámica y retórica de sus propias candidaturas, y por ende, tampoco es que uno puede no es que uno lleva a la gente a votar, ¿viste? No, esto no funciona así, pero sí es cierto que por perfiles, por acercamiento o más lejanía con la cosa pública, con la arena pública, tienen más afinidad o menos con los candidatos. Entonces, Gila hablaba bien de la juventud. Es cierto, el sector 16 años a 23, 24, 25, es un sector menos propenso a votar, ¿no? Porque lo está diciendo, y por ejemplo es un sector más propenso a estar en posiciones cercanas como la de Milei, ¿no? Entonces, digo, evidentemente a candidatos como Milei le conviene mucha gente, sobre todo mucha gente joven, mucha gente votando, ¿no? Digamos, me ha pasado, hoy me ha llamado el IBR de una candidatura de Milei diciendo hay que ir a votar, hay que ir a votar. No sé por qué estoy en ese sector de juventud todavía, creo que hay un error ahí de base, pero Está digo, sacando una chapa que no vaya, ¿eh? que Está sacando una chapa que no. me estoy sumando a los de 17. Pero digo, evidentemente son como motores que las campañas trabajan sobre eso o intentan trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, pasa lo mismo también en el perfil de votante de Larreta y el perfil de votante de Patricia Bullrich.
¿no? Digo, por la dinámica de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, por cómo fue, por el tipo de votante que está buscando, es un votante más bien desideologizado, que no está del todo convencido de ir a votar, más independiente, más apático, digo, requiere más gente votando. Ese también es interesante y complica también todos los análisis previos. Sí, yo te diría, agregaría un poco más, en general, los niveles más bajos de participación te indicarían peronismo desmovilizado, ¿no? Digamos, o sea, También. cuando vos mirás un poco los resultados presidenciales, digo, no solo la última, no solo la del 19, sino la del 3, la del 2007, la del 2011, digo, lo que vos ves es que la más baja de todo el siglo XXI es la del 2015, ¿no? Digamos, la única que no ganó un peronismo, digamos, o sea, donde tuviste menor participación, eh, eh, la oposición a la oposición al peronismo, por supuesto, ¿no? Digamos, estoy pensando en la gestión actual, hace una diferencia. Entonces, me da la impresión de que menos movilización o menos participación se puede leer en parte como peronismo desmovilizado, ¿no? Sensibilidad peronista, no estoy hablando de peronismo hiperideológico, sino No, esa... no, a un ¿Cómo? votante, alguien que alguna vez votó al peronismo. Sí, como una sensibilidad, una cultura política, ¿viste? Una afinidad, si querés. No una Bien, identidad, sino una afinidad. perfecto. Vamos ahora a meternos un poco más en los precandidatos. Vamos a empezar con Sergio Massa, que lo decíamos un poco antes cuando hablábamos con Sheila, que las encuestas lo muestran más o menos competitivo, y algo que a mí por lo menos me llamaba la atención por las dificultades que atraviesa como ministro de Economía y por los principales indicadores macroeconómicos. ¿Qué creen ustedes qué es lo que lo sostiene? ¿Qué creen ustedes? ¿En dónde creen que se sostienen las esperanzas de unión por la patria hacia estas elecciones? Juan, si querés, esta vez te dejo empezar a vos, así la dejamos contestar a Silvia. Bueno, a ver, yo creo que la candidatura de Sergio Massa, eh, por un lado voy a decir, le otorgó al peronismo una percepción de competitividad mayor, que no sé si es cierto o no, lo podremos discutir, pero solamente con la candidatura de Massa, al interior de ciertos votantes, al interior de los dirigentes e inclusive en los dirigentes opositores y en los votantes opositores, se lo percibe más competitivo. ¿Será cierto o falso? Veremos en agosto, en una semana, pero se lo percibe más competitivo. Entonces, esto da un primer pie. Segundo, era muy interesante ver cómo podía Massa, y hasta te diría, yo creo que todavía no lo tengo demasiado claro, cómo podía Massa liderar una narrativa de campaña en un proceso social en donde hay una percepción de crisis unánime, ¿no? Digo, el 90% de los argentinos entiende que el país está en crisis, hay una percepción, una demanda de cambio altísima, digo, hay muy pocos que quieren continuar con esto, ¿no? Digo, después los gradientes de cambio son bien diversos, ¿no? Digamos, romper el Banco Central, será con consenso, será con orden, digo, pero hay una demanda de cambio. Entonces la gran pregunta era cómo narrativamente Sergio Massa podía responder a ese mandato electoral que tiene que ver con el cambio. Y ahí se abrían dos opciones. La primera era la más obvia, desde un punto de vista reactivo, ¿no? Que es un poco el eje de la campaña, ¿no? Digo, defender a la patria. Finalmente es como, es Massa o la derecha, es Massa o el liberalismo, es Massa o el ajuste. Digo, era más contrario o reactivo frente a las alternativas opositoras. Eso era como el canal obvio, que fue el que más fácilmente lleva a cabo el ministro de Economía. El que todavía yo no termino, digamos, creo que está la gran complicación es cómo proactivamente puede él representar y responder a este mandato de cambio casi unánime que está teniendo la ciudadanía cuando él es, digamos, de los principales conductores de este proceso. Digo, ahí es donde inclusive la campaña, ¿no? Cuando uno mira los spots, uno mira la dinámica de la campaña y sus salidas, creo que es donde más ruido, donde más le cuesta encontrar ese eje. ¿Chila? Sí, coincido un poco con vos. Coincido también la dificultad no solo para encontrar o para expresar, y voy a usar esta palabra, cabalmente el cambio,
sino también la idea de novedad, que es otra de los elementos de demanda fuertes en el contexto actual, ¿no? Cambio y nuevo, ¿no? Cambio y novedad. Pero decía cabalmente, porque en realidad hay algo que está en el tablero, y es que en realidad ninguno de los candidatos expresa una continuidad rajatabla. O sea, todos en alguna medida están expresando algo de cambio, e incluso te diría cambio respecto de los grandes liderazgos que habían ordenado la política hasta ahora, o sea, la supresión o la sustracción, ¿no? Digamos, de Mauricio Macri, de Cristina Fernández de Kirchner, del tablero, hoy, de alguna manera, presenta un tablero novedoso, una escena más novedosa. eh, entonces me da la impresión de que también, bueno, la propia gestión al frente del Ministerio de Economía, bueno, permite, por lo menos lo vemos en algunos, o sea, como un hilo argumentativo por parte de algunos votantes posibles, en relación con la idea de la expectativa, ¿no? Digamos, lo por venir, qué es lo que puede o no puede, qué es lo que podrá o no podrá hacer Massa, ¿no? Digamos, por ahora me da la impresión de que estos dos elementos, cambio y novedad, que eran tan importantes hasta hace muy poco tiempo, bueno, siguen estructurando, siguen ordenando el voto, pero también empiezan a aparecer otros elementos, la autoridad, el liderazgo, bueno, esto que vos marcabas muy bien, Juan, planteando, bueno, cambio hacia dónde, el qué, el contenido, ¿no? Digamos, yo creo que la escena, y en esto sí coincido, digamos, con esta demanda absoluta, total de cambio, es una escena de fin de ciclo. Las escenas de fin de ciclo son escenas de cambio fuerte, fuerte, fortísimo. Y bueno, y como toda escena de fin de ciclo, digo, cuando algo todavía no termina de nacer, no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Digamos, en ese atolladero, bueno, me da la impresión de que el voto un poco se expresa como voto venda en los ojos, ¿no? Voto ciego, ¿no? O sea, hacia dónde. Bueno, ese futuro, ese porvenir se expresa de un modo más opaco, menos claro, y está menos claro en las consignas de campaña, está menos claro en la demanda ciudadana. Hay una especie de fenómeno borroso, ¿no? Digamos, Claro. como esmerilado sobre el futuro, un vidrio esmerilado es el futuro, ¿no? Eh, Creo que va por ahí. Bien. Juan, ¿alguna idea? No, comparto ahí lo que había respondido antes. Bien, Creo que el gran desafío de Massa tiene que ver con eso. bien, bien, muy bien. Y se habla mucho bueno, de que Massa debe sostenerse competitivo para llegar a las generales y después poder forzar un balotaje. A mí lo que no me termina de quedar claro, porque escucho distintos argumentos respecto a cuáles son los mejores escenarios que necesita Massa para poder forzar ese balotaje. Si le conviene unas generales con Larreta al frente, o con Bullrich al frente, con Milei que se sostenga, no te digo en un escenario de 3/3, pero competitivo, o con Milei en el que ya se puede hablar de votos que se les puedan ir. No me termina de quedar claro eso, y me interesaría mucho escuchar a ver cómo lo ven en ese caso este tema. Juan. Bueno, es que creo que no lo terminas de tener claro porque creo que nadie lo tiene claro. Acá podemos en serio encontrar argumentos muy sólidos para pensar que a Massa le conviene ir contra Larreta o que a Massa le conviene contra Bullrich. De hecho, al interior de su propio equipo de campaña no hay consenso en todo esto. Los argumentos son los obvios. Yo siento que es una manta corta, ¿no? Por un lado, uno asume, y es cierto, que lo que le fue quedando a Milei, hay una traslación de voto mucho más claro hacia Patricia Bullrich, eso es cierto, lo cual uno podría decir, bueno, no tendría sentido para Massa ir a competir o no querría Massa competir con Bullrich, porque ella puede agarrar buena parte del voto Milei, entonces sería un... Sí, pero también es cierto que competir contra Patricia Bullrich le permite un poco intentar Contra. apropiarse del centro de la cancha, ¿no? El centro ideológico, quiero decir, ¿no? Con un electorado, con un Milei o una Bullrich más corridos hacia, entre muchísimas comillas, la derecha, le podría convenir acercarse hacia ese famoso centro. Históricamente, las elecciones en Argentina se ganaban en el medio, ¿no? Recordemos... Macri gana en 2015
a pocas semanas de la elección destapando una estatua de Perón con Hugo Moyano, digo, ¿no? En Argentina, y prometiendo fútbol, y que manteníamos fútbol para todos. Es decir, históricamente fue en el centro. Obviamente que la aparición de Milei de repente puso en jaque un poco esa dinámica, porque es cierto que hay un corrimiento no solo de la oferta política hacia la derecha, hay un corrimiento de la sociedad. Ahora, ¿es un corrimiento tan fuerte como para cambiar la dinámica entera de la Argentina? Es lo que yo tengo mis dudas. Por supuesto que yendo contra Rodríguez Larreta, compitiendo contra Rodríguez Larreta, asume que irán a pescar un electorado similar en no votantes, en votantes que puedan aparecer después, entonces pueden sentirse más cómodos ahí. De vuelta, yo creo que hay objetivamente digo, hay razones para ir por un lado para el otro. Mi mirada personal, yo creo que a un candidato como Sergio Massa para su propio discurso le convendría más competir contra Patricia Bullrich y contra Horacio Rodríguez Larreta, pero es algo de matices muy pequeños, no creo que sea determinante en una elección, y de vuelta va a estar muy, pero muy atado a lo primero que hablábamos con Sheila, que tiene que ver con los niveles de participación. Porque de vuelta no es lo mismo si estamos en 68 puntos de participación a que si en La Paz vota el 72, entonces te queda un margen muy chico de nuevo votante, ¿no? Digo, y hemos visto de paso a general en Argentina cambios considerables. Digo, la foto de agosto es relevante para pensar octubre. ¿Sheila? Sí, coincido. Mirá, coincido en todo con Juan. Creo que hay un par de fenómenos interesantes para pensar en relación con las ofertas y las sensibilidades. Pareciera que el tablero se empezó a armar de la derecha, o sea, del centro hacia la derecha. Entonces es un escenario, es un tablero ya que arranca desbalanceado, ¿no? Claro. Digamos, es una oferta donde la oferta, ¿no? Digamos, o sea, digo, arranca de mitad de tabla, ¿no? Digamos, o sea, este es un elemento a considerar. La otra es, bueno, que ese prototípico centro que que venía interpretando clásicamente la figura de Massa, el Frente Renovador, ¿no? Digamos, yo te diría, ese medio, esa clase media trabajadora, eh, yo diría casi prototípica, digamos. Eh, bueno, a pesar de ese lugar, me da la impresión de que Massa está logrando rearticular un mensaje, un cuerpo de ideas mm, más progresista, más peronista, más de izquierda. No digamos, como si todo un mensaje, todo ese cuerpo de ideas que había quedado desperdigado, que había quedado, digo, esta idea que se dice, bueno, la izquierda se quedó sin mensaje, la derecha tiene un mensaje claro, la izquierda no. Bueno, me da la impresión de que en realidad no era una crisis del mensaje, sino una crisis del vocero o de las vocerías. Y que de alguna manera Massa empieza a expresar la posibilidad de rearticular todo ese cuerpo de ideas. De hecho, bueno, la pregunta es, bueno, Argentina está redefiniendo, en palabras del propio Massa, está redefiniendo con qué derechos estamos dispuestos a resignar y cuáles no. Y me parece que, bueno, la pregunta por los derechos ya es una pregunta que, bueno, que demarca un posicionamiento que lo corre un poquito del centro, lo corre un poquito más hacia posiciones más de izquierda, ¿no? Digamos, o sea, eh, así que, bueno, creo que ahí hay elementos también digo, para pensar la singularidad del momento, ¿no? Sí. No. Vamos a hablar de la otra vereda, de Juntos por el Cambio, que según lo que hemos visto en distintas encuestas, de las que ya no podemos hablar, pero y también de algunos resultados provinciales, se sostiene como la favorita, por lo menos para ser la fuerza más votada en las PASO. Sin embargo, estuvo atravesada por una interna que fue muy beligerante, y también por la aparición de la figura de Milei, que amenaza un poco con romper la polarización que vimos en elecciones presidenciales anteriores. ¿Cómo creen que llega? ¿Cómo creen que les ha impactado durante esta campaña la interna?
también esos contrastes entre el orden que promete Patricia y la gestión que promete Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué resumen podrían hacer de lo que es Juntos por el Cambio y cómo llega hacia el domingo? Sheila, si querés, puedes empezar vos esta vez. Pero porque coincidimos tanto con Juan, que el que habla primero le quita discurso al otro. Eh, bueno, lo primero, acá no sé si vamos a coincidir tanto, pero yo creo que esta interna es una interna, es de verdad. Sí. Es sangrienta, no sé si sangrienta, no sé si para tanto, pero bueno, para ponerle un poquito de pimienta, es intensa, podríamos decir, muy intensa. Y me da la impresión de que ha sido nociva para la fuerza en general, ¿no? Digamos, vos hoy tenés una escena donde el oficialismo todavía parece haber despertado algo de competitividad, digo, lo planteaba Juan recién con el nombramiento de Massa, y creo que esto un poco, esta ilusión de competitividad del oficialismo, bueno, en parte se ancla en las dificultades que ha tenido la oposición, además del nacimiento, por supuesto, del fenómeno Milei o el despliegue del fenómeno Milei. Pero sí, ciertamente acá he aquí un problema para la oposición, eh, que, bueno, me da la impresión de que la gran dificultad es que no han logrado transmitir a lo largo de esta disputa posturas alternativas, no han logrado transmitir programas, proyectos, ¿no? Digamos, o sea, uno puede intuir que ideológicamente están en lugares distintos, pero cuando uno hace investigación, relevamiento, lo que uno ve es que es como una especie de disputa por el poder mismo, ¿no? Digamos, o sea, no se termina de ver con claridad en general, masivamente, la razón de esa discusión. Por otro lado, creo que termina siendo una discusión, te diría, sobre la caracterología del liderazgo por venir, ¿no? Digamos, el liderazgo decisionista, el liderazgo corajudo, la valentía, versus el liderazgo ordenado de trabajo, de tranquilidad, ¿no? Digamos, como dos propuestas como dos modelos de país que en realidad están expresados en una caracterología identitaria de los candidatos. Entonces, bueno, ahí hay como una especie de confusión entre programa, liderazgo, persona, perfil. O sea, tenés ahí una escena que, bueno, que es bastante confusa, y la pregunta en todo caso va a ser qué es lo que la época demanda, ¿no? Digamos, qué es lo que la época está exigiendo. A mí me da la impresión de que la demanda decisionista es algo que está ordenando la expectativa opositora, también la está ordenando, forma parte de la expectativa oficialista, ¿no? Digamos, yo creo que el decisionismo, la decisión, el coraje, son atributos que Bullrich comparte con Massa. Te diría que en eso están empardados, ¿no? Digamos, están un poco en espejo, son figuras que de alguna manera interpretan esos papeles, y creo que, bueno, esa dimensión caracterológica es lo que también está puesto en juego en esta elección. Buenísimo. Juan, te toca cerrar esta mesa. Sí, yo creo que, mira, yo encuentro cierta similitud entre Unión por la Patria en el momento, digo, ¿no? Y Juntos por el Cambio en el siguiente sentido. Los dos tienen un desafío de continuación del histórico liderazgo del espacio, ¿no? Digo, Cristina Kirchner se corre, Mauricio Macri se corre. Entonces te abre una discusión sobre liderazgos en los dos principales espacios políticos. Es un dato relevante para pensar lo que viene. Segundo, creo que los dos tenían la misma disyuntiva. ¿Vamos con un candidato de identidad o con un candidato pragmático? ¿No? Digo, ¿vamos con un candidato de identidad, Guado de Pedro, o con un candidato más pragmático, más abierto, más Sergio Massa? Bueno, el Unión por la Patria lo define internamente, con mucho ruido al final, en el cierre de listas, pero digo, conceptualmente lo define en una reunión cerrada, vamos con un candidato pragmático, por el momento exige pragmatismo. Perfecto, Massa candidato. En una primaria con Grabois, es cierto, de lo cual no hablamos y me parece relevante, que puede ser una sorpresa no en términos de ganar, pero sí podría llegar a ser una sorpresa en términos del resultado que obtenga, sobre todo en centros urbanos grandes, lo pongo como un signo de interrogación. Y en segundo lugar, digo, la misma discusión tiene Juntos por el Cambio. Un candidato pragmático, la Reta diría de gestión,
¿no? Digo, de equipo, de gestión, de apertura, o un candidato mucho más identitario, ¿no? Patricia Bullrich con sus características, como bien señalaba Sheila, con la decisión o la elección de poner a Luis Petri como vice, ¿no? Que es un candidato con más identidad, ¿no? Digo, si viene del radicalismo, muy parecido en términos de instalación pública, en términos de atributos. Menor, por supuesto, pero parecido al fin. Entonces, es pragmatismo e identidad lo que está en discusión acá, ¿no? Y la diferencia fue que un espacio lo definió adentro y otro espacio lo expuso afuera. Y serán los votantes los que digan, me parece que en este momento es necesario este liderazgo o este otro, ¿no? Y lo que está en Muy discusión bueno. en la última semana de la elección es precisamente eso. En un momento en donde los votantes empiezan a acercarse lentamente a definir su voto, a decidirse, a elegir qué es lo que quieren, en donde los errores de cada uno, de todos, valen doble, porque ahora se están mirando un poquito más, donde los errores de cada uno valen doble, porque ahora sí los están mirando. Y esta es la discusión que estamos viendo en el último sprint de campaña. Digamos que, a diferencia de otras campañas, ¿no? Uno que hace campaña siempre quiere creer que lo que uno hace cambia, ¿no? La mirada ciudadana, pero la realidad es que en muchas campañas no cambia nada y hay muy poco por cambiar y hay muy poco por definir y la ciudadanía está muy clara. Yo creo que esta campaña puntual de la primaria, esta elección 2023, yo digo, la campaña importa. Digo, cómo fueron diagramando sus campañas, cómo lo que dijeron, lo que no dijeron, cómo lo dijeron, a mí me da la impresión de que importa. Sobre todo, por supuesto, en la campaña más competitiva, que es la de Juntos por el Cambio, obviamente, ¿no? Donde hay dos rivales de peso. Así que, bueno, vamos a ese sprint final con esta gran disyuntiva. ¿Es un momento de liderazgo fuerte, identidad pura, o es un momento de más pragmatismo? No solo importa para mí respecto de lo que los votantes vean en los dos candidatos, en este caso diríamos Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, también importa en función del resto. Digo, por eso yo vuelvo a lo de Massa. La percepción de que Massa es un candidato más competitivo, lo sea o no lo sea, pero la percepción hace que un votante de amarillo, digamos, diga, bueno, como este está enfrente, entonces elijo a Bullrich o entonces elijo a Larreta. Digo, también juega lo que está enfrente, ¿no? Para la definición final de una parte del electorado. Juan Germano, Sheila Vicker, muchas gracias por participar de esta nueva edición de la mesa de análisis de recintos del poder de Bloomberg Línea y nos vemos en la próxima mesa.